abundantes, las placas de Peyer en el intestino y en todo el sistema de los pulmones, en todas partes tenemos tejido linfoide que nos defiende siempre. Entonces hay un tejido linfoide difuso, hay un tejido linfoide nodular y hay unos órganos que son órganos encapsulados que tienen tejido linfoide. Esos 4 órganos encapsulados tenemos 4, que ya creo que ya los vieron en teoría, según me dijo el doctor que ya lo habían visto. Entonces tenemos timo, vaso, ganglio y amígdala palatina. ¿Digo bien? ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces veamos hoy timo y vaso aquí. De los 4 órganos linfoides, hay 3 que están encapsulados, digámoslo así prácticamente, por tejido conectivo denso irregular, por una estructura que se llama cápsula. Esos 3 que tienen cápsula son el timo, el vaso y el ganglio linfático. Y hay uno que solo va a estar encapsulado, pero por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Y eso corresponde a la amígdala palatina. Entonces, ya tenemos aquí diferencia, vamos pudiendo diferenciar un órgano de otro. ¿Cuál es el que no tiene cápsula? Que solo tiene epitelio estratificado, la amígdala palatina. Entonces, son detallitos que vamos como poniendo de cada uno para poderlo identificar acá cuando me lo muestren acá en el microscopio. Entonces, hoy vamos a ver timo y vaso que tienen cápsula. La cápsula más delgada que encontramos es la del timo. La cápsula más gruesa que encontramos es la del vaso, porque además de tener tejido conectivo denso irregular, que es la cápsula, va a tener fibras de músculo liso. Entonces hablemos un poquito del timo. En el timo, lo primero que encontramos es una cápsula que me divide a este órgano en unas estructuras que se van a llamar lobulillos tímicos. O sea, esto es un lobulillo, esto es otro lobulillo, esto es otro, y así estarán varios lobulillos. Ese tejido conectivo que impagina y delimita a cada uno de estos lobulillos, me va a separar a uno de otro y se va a llamar como estructura tabique interlobulillar. ¿Qué hay en ese tabique interlobulillar? Hay vasos sanguíneos, arteriolas, vénulas, capilares. ¿Y qué encontramos entonces dentro del lobulillo? Dentro del lobulillo vamos a encontrar tejido linfoide, linfocitos que van a estar distribuidos de una forma característica y que me hace distinguir este órgano. Primero, hacia la parte más externa, por debajo del tabique interlobulillar, hay abundantes linfocitos. Por lo tanto, esa zona se va a ver mucho más oscura. Los linfocitos se colorean con todo el núcleo, hematoxilina y eosina, con la hematoxilina, por eso se ve morado. Entonces, toda esta zona se ve mucho más morada, mucho más oscura. Y esto se va a llamar como estructura corteza del lobulillo tímico. Esa es la corteza del lobulillo, no es la corteza del timo. Porque el timo como órgano no tiene una corteza ni una médula, que sí vamos a ver cuando veamos ganglio linfático en la próxima clase. Entonces, el órgano como tal no tiene corteza ni médula, pero cada uno de sus lobulillos tiene una corteza, el lobulillo tímico, y una zona central que es mucho más clara, porque tiene menos linfocitos, unos linfocitos más grandes, pero menos linfocitos. Por lo tanto, toda esta zona, fíjense que se puede distinguir y corresponde como estructura a la médula del lobulillo tímico. Entonces, ya estoy viendo algo. En este órgano, por ejemplo, ustedes ven aquí como unas estructuras nodulares que corresponden a nódulos linfoides. Que bueno, ya ahí se van a llamar de otra forma, ahorita les digo.
En el ganglio linfático también hay nódulos linfoides. Y en la amígdala palatina también hay nódulos linfoides. ¿Qué pasa aquí en el timo? Pues ya lo voy grabando. En el timo no hay nódulos linfoides. En el timo no hay nódulos linfoides, simplemente está formado por un lobulillo que tiene una corteza y que tiene una zona central que se llama médula del lobulillo tímico, pero no tiene nódulos linfoides. Así que es una característica del timo que ya puedo ir como diciendo, bueno, si no veo nódulos aquí, estoy viendo unos lobulillos, esto es el timo. Ahora, una estructura que solo la tiene el timo. Hay unas células reticulares epiteliales que migran de la corteza a la médula y forman una estructura característica del timo que se va queratinizando en la parte central y luego las células hacen como esto. Esa estructura se va a ubicar solamente en la médula del lobulillo tímico y esa estructura se va a llamar corpúsculo de Casa. ¿Quién la tiene de los 4 órganos? Solo el timo. ¿Dónde se encuentra? En la médula del lobulillo tímico. ¿Tiene nódulos linfoides del timo? No tiene. Son lo que debo recordar hoy con respecto al timo y para identificar al timo como tal. Y como órgano lógico es el timo. Me dirán ustedes, bueno, ¿cómo preguntan lobulillo tímico? El lobulillo tímico es todo. Diga la estructura en el campo, donde yo estoy viendo la corteza y la médula. Bueno, si hablamos un poquito del vaso, como ya les decía. ¿Sí? Los timocitos son todas las células que tienen timo. Todo el linfocito en el timo se va a llamar timocito. Bueno, entonces, cuando hablamos de vasos, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? Primero, una cápsula, que ya les dije, miren que era mucho más gruesa, que inclusive tiene algunas fibras musculares lisas entre ese tejido conectivo denso irregular y que tiene un epitelio plano, a veces que lo podemos observar aquí al final. Esa es la cápsula. La cápsula emite hacia el interior del órgano unas estructuras del tejido conectivo denso irregular que se van a llamar trabéculas. Puedo ver una trabécula apenas saliendo de la cápsula, la puedo encontrar en un corte longitudinal como la veo aquí, inclusive mucho más larga,